Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por tus alabanzas, Señor, en esta tarde, Padre Celestial. Oh Dios, ahora sí tú bendiciendo, Señor, la mano que se estira para dar con alegría en su corazón, Señor Jesucristo, cumpliendo ese mandamiento tuyo que es con promesas, Padre de la gloria. Tú dices en tu palabra que abrirás la ventana de los cielos, Señor, y derramarás lluvia de bendiciones hasta que sobreabunde, Padre de la gloria. Te lo pedimos una vez más, Señor Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Da al Señor tus diezmos con el alma grata, pues te da sus dones en gran multitud. Reconoce y mira cómo Dios te trata, dándote la vida, dándote salud. Tus diezmos trae y ofrendas también, de Dios a la casa que es el alfolí, pues Él prometió al que cumple bien darle bendiciones grandes y sin fin. Gloria a Dios. Ahora viene lo mejor, que es su palabra. Yo le invito a que me acompañe colocándose en pie y entonamos Solo Creed y damos paso a la palabra del Señor. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo cree. Cristo, creo en ti. Cristo, creo en ti. Cristo, creo en ti. Todo es posible. Cristo, creo en ti. Gracias te damos, mi Señor, en esta tarde en que nos has permitido reunirnos una vez más en tu santo y glorioso nombre, mi Señor, con el propósito único de poder ver tu rostro, mi Señor, por medio de tu santa y bendita palabra revelada, la cual queremos que baje a lo más profundo de nuestros corazones, donde entonces esa palabra pueda producir al 100%, que pueda producir los frutos, mi Señor, para lo cual tu santa y bendita palabra es hablada en este tiempo en el cual nos encontramos. Padre, bendigo a tus hijos en esta tarde, bendigo a mis hermanos aquí en Cañaveral. Te ruego que sus ricas y grandes bendiciones sean sobre cada uno de ellos, mi Señor. Padre, usted conoce a cada hijo suyo, usted conoce a cada uno de nosotros. Sabes cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestro gran y mayor anhelo. Sabes cuáles son nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestras pruebas, y todo lo sabes de nosotros, mi Señor. Por eso yo te ruego y te suplico con todo mi corazón que sea usted concediéndonos la suficiente gracia para poder vencer, para poder estar firme en el día en el cual estamos viviendo, mi Señor. Padre, te ruego que usted traiga consuelo
a la vida de nuestra hermana Ana Matilde, mi Señor, a sus familiares, a todos nuestros hermanos, mi Señor, por la novedad que sufrieron en esta mañana. Sabemos, Padre y Dios, que somos tus hijos, que estamos batallando en esta tierra, procurando adquirir una porción celestial, mi Señor. Y creemos que como tu novia, como tu manada pequeña, mi Señor, así como tú le dijiste a tu profeta, mi Señor, en alguna oportunidad, que todo con lo que se ató su corazón, todo lo que amó aquí en esta tierra, que le sería entregado allá en el cielo. Es una esperanza que aguardamos con todo nuestro corazón y por eso nos esmeramos de llegar hasta la meta, de llegar, mi Señor, hasta esa estatura, hasta esa plenitud en Cristo Jesús, porque entonces la promesa continúa como también el mensaje ha continuado. Y sabemos que todo lo que amamos aquí en la tierra, mi Señor, si logramos entrar en esa promesa bendita, todo nos será entregado de la misma manera allá en el cielo, mi Señor. Cuando logremos aquella gran victoria, mi Señor, te ruego también por mis hermanos, por José Suárez, mi Señor, quien está siendo, mi Señor Jesús, atendido por usted en un proceso espiritual. Te ruego que sea usted tomando control absoluto de su vida, de su salud. Padre, yo puedo ver un multipropósitos allí en esta circunstancia que has permitido con tu hijo José Suárez. Primeramente un propósito divino con su vida, pero también un propósito con todas las personas que estamos alrededor de él, mi Señor, con sus familiares, con sus hijos y con todos. Ayúdanos, mi Señor, no solamente a cantar victoria, no solamente a proclamar la liberación y la bendición sobre la restauración plena de su vida, sino ayúdanos a identificar y a reconocer el propósito por el cual usted ha hecho esto, mi Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Lo coloco en tus manos y lo bendigo en tu nombre, mi Señor, de la misma manera que Susana, que sea usted tomando control absoluto de su vida, mi Señor. Nosotros como tus hijos la declaramos por tu santa y bendita palabra de la hora ungida a ella totalmente libre y sana de toda potestad, de toda enfermedad, dolencia, de todo aquello que quiera traer, que quiera menoscabar, que quiera traer a su vida dolor, sufrimiento, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tu palabra la declaramos libre y sana. De la misma manera, por todos tus pequeños que están aguardando por un milagro o por una sanidad divina en sus vidas, los declaramos totalmente libres y sanos por el poder de tu palabra hablada, mi Señor. Ahora te suplicamos, mi Señor, que nos vamos a acercar a la lectura de su palabra, que sea usted hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, como nos tienes acostumbrado, y que podamos salir de aquí, mi Señor Jesús, como los caminantes de Maús, que ardían sus corazones mientras que tú le hablabas por el camino. En el nombre del Señor Jesucristo, con acciones de gracias, amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga poderosamente a todos mis hermanos en esta tarde de servicio de enseñanza bíblica acá en Cañaveral. También saludo a los hermanos, les damos una cordial bienvenida, que siguen estas predicaciones o estas enseñanzas por las diferentes redes sociales. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa. Quiero que abramos la Biblia en el libro de Malaquías. ¿Recuerdan a Malaquías? Que lo leímos el martes. Malaquías es el libro antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4. Voy a leer todo el verso 4. Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante. Son 6 versos. Y vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que hoy es enseñanza. Dice así la palabra del Señor: porque he aquí,
viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas, leyes y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él, Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a orar. Padre y Dios, tu santa y bendita palabra ha sido leída una vez más desde este púlpito, desde este lugar, humilde lugar, mi Señor. Solo te pedimos que nos ayudes ahora a poder hablar un poco de esta enseñanza, del don perfecto, y que podamos mirar en esta segunda parte en un título muy específico que es profetas. Ayúdanos a mirar, mi Señor, pasearnos por tu santa y bendita palabra en este mensaje, en este oficio importante que nunca le ha faltado a tu iglesia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, y mucho menos ahora en el tiempo del fin. En el nombre del Señor Jesucristo nos abandonamos en tu santa y bendita presencia con acciones de gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, que Dios les bendiga de una manera rica y poderosa. Estés orando por nuestra hermana Ana Matilde, quien tuvo una novedad esta mañana. Su mamita, que se encontraba en el hospital, ha partido con el Señor. Entonces mantengamos orando para que sea el Señor dándole fortaleza a nuestra hermana Ana Matilde y a toda la familia. Amén. Alabados al nombre del Señor Jesús. Quiero que miremos la Biblia. Nosotros no podemos leerla de cualquier manera. La Biblia no es un libro unipersonal, es decir, que yo puedo interpretarla de cualquier manera. Cuando yo me refiero que yo no puedo interpretarla de cualquier manera, me refiero que ninguno tiene el derecho de interpretar la Biblia como él quiera o como ella quiera. La Biblia tiene una sola interpretación. La Biblia tiene un solo significado. Dios no es un Dios que deja mensajes diversos para que todas las personas traten de interpretarla a como ellos quieran, a como se puedan acomodar a las Escrituras. No, Dios es un Dios que Él habla de una manera, tiene una forma de hablar, y el propósito que tiene Dios al hablar es para que nosotros, sus hijos de todas las edades, podamos alinearnos de acuerdo a su voluntad, la de Dios, a su voluntad perfecta. ¿Y cuál es esa voluntad perfecta de Dios? Que nosotros le conozcamos a Él realmente como Él es, como es realmente Dios, no un Dios mitológico, no un Dios fantasioso, no un Dios de fábulas, sino un Dios real, un Dios genuino, un Dios que todavía en este tiempo presente, 2024, a pesar de que han pasado tantos años desde que el Señor Jesucristo derramó su sangre en una cruz, Él todavía sigue, por medio de su Espíritu Santo, restaurando las vidas de las personas que le creen y que le entregan su corazoncito y le aman.
Entonces, bueno sería que nosotros le entregáramos nuestro corazón al Señor sin ningún reparo, porque lo mejor que nos puede pasar a cualquier persona es que se encuentre o que el Señor lo encuentre y que esa persona pueda caminar rendida a la palabra del Señor. Y es lo que nosotros en este día estamos procurando. No somos perfectos, pero estamos procurando caminar de la mejor manera hasta que podamos alcanzar esa estatura de un varón perfecto, que es el mismo Señor Jesucristo manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la enseñanza que como creyentes desde este púlpito, de este lugarcito, siempre hemos impartido. Nuestro interés no es diferente a que Cristo, la persona de Cristo, sea formado en cada uno de nosotros, para que entonces seamos semejantes al Señor Jesucristo en todo, que esa medida, esa plenitud del Señor Jesucristo el Señor Jesucristo pueda vivir en nuestras vidas, y entonces Él pueda vivir su vida, no nuestra vida, porque nuestra vida está llena de errores, de fracasos, de complejos, de muchas cosas malas. Entonces no queremos eso, queremos es que Jesús pueda habitar y pueda vivir, que nosotros podamos ser el templo real del Señor Jesucristo, pero no un decir, no solamente el dicho, sí, yo quiero ser el templo, sí, yo soy el templo, sino que sea algo real y genuino, que nos podamos rendir de tal manera que el Espíritu Santo pueda bajar, porque el Espíritu Santo es un ser que está buscando corazones que le abran las puertas para él poder entrar. Él no va a entrar en cualquier parte, ni de cualquier manera, ni en un corazón sucio, ni en un corazón lleno de cosas contrarias a él, porque el Espíritu Santo, como su nombre lo dice, Espíritu Santo, Él es santo. Pero no significa, mi amado hermano, que no nos da la oportunidad, porque Él antes de entrar, entonces Él inicia un proceso de limpieza en nuestras vidas, un proceso de limpieza para que entonces después que Él agote ese proceso de limpieza, entonces ahora sí pueda entrar. Entonces yo les digo solamente, dejemos que el Espíritu Santo nos limpie para que después pueda entrar y pueda vivir. Y cuando venga y habite en nosotros, permanezca siempre ahí, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Deseo, el título es El Don Perfecto. ¿Quién es el don perfecto? Es el Señor Jesucristo. Es Dios. Es su palabra revelada. Eso es el don perfecto. Y entonces como subtítulo quiero hablar de profetas. ¿Por qué? Porque muchas veces en este tiempo en el cual vivimos hay conceptos errados de lo que realmente es un profeta bíblico, de lo que realmente es un profeta como está escrito en la palabra. Entonces hay conceptos errados y si la persona no sabe cuáles son las características bíblicas y escriturales de un profeta, la gente creerá que cualquier persona puede ser un profeta. Entonces, la intención, el objetivo o el propósito es iniciar y que el Señor nos ayude para mirarlo por las Escrituras, cuáles son esos frutos o esas manifestaciones que debe dar el oficio de profeta. Profeta mayor, obviamente, porque hay dos tipos de profetas en la Biblia, el profeta mayor y un profeta menor. Hoy la iglesia no tiene profeta mayor, hoy no hay profetas mayores porque el último, de acuerdo a la palabra, el último profeta mayor a la iglesia gentil vino, cumplió su objetivo, cumplió su comisión y partió, el Señor se lo llevó. Entonces hay profetas menores y de esas cosas estaremos hablando poco a poco. La idea no es correr, sino lo que se diga lo podamos entender. Ese es el objetivo, clarificar, traer el concepto correcto, bíblico, de lo que significa y lo que es el profeta. El otro objetivo es poder explicar que en este tiempo, en el Nuevo Testamento, Dios
ha lidiado con profetas. Recuerde que la palabra dice que el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Es decir, y dice Malaquías capítulo 3, estoy aquí en el libro de Malaquías, voy a leerlo, Malaquías 3. Dice, he aquí, en Malaquías 3:6. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice, porque yo Jehová, ¿qué dice? ¿Se da cuenta, mi amor hermano? Porque yo Jehová, dice Dios, hablando por medio de un profeta llamado Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué quiero que miremos aquí en este pequeño verso del verso 6? Que Jehová o que Dios no cambia, no se muda, que Dios es el mismo, como también en el Nuevo Testamento dice la palabra, que el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos, o sea, no cambia. Pero ¿qué es lo que no cambia? No cambia sus modos, no cambia sus formas, sus modos de actuar, sus modos de operar, eso no lo cambia. Ejemplo, si Dios perdonó a alguien bajo el fundamento de un arrepentimiento y de una confesión, si Dios lo estableció así de esa manera en la palabra, yo te perdono, si tú confiesas, si tú te arrepientes, entonces Dios en todos los tiempos y en todas las edades, no importa el tiempo, tiene que perdonar a las personas bajo ese principio. Entonces ahí es donde Él no cambia, en sus formas de actuar, en sus modos de actuar. ¿Me entienden, hermano? Si Él le da el Espíritu Santo a una persona o se lo dio por medio de justificación, santificación, entonces es la misma manera como siempre tiene que darle el Espíritu Santo a las personas. Es la misma regla para todos. Eso es lo que no cambia. Dios no cambia, Dios no dice una cosa aquí y de repente dice otra cosa acá y de pronto dice otra cosa acá y siempre está diciendo cosas diferentes. No, Dios lo que dice lo mantiene y lo sostiene. Lo que Dios dice es perfecto. Entonces Dios no cambia, Dios no puede cambiar. Nosotros, los seres humanos, las personas, sí cambiamos. ¿Por qué? Porque somos finitos, porque somos imperfectos, porque cometemos errores, porque necesitamos mejorar nuestra vida. Dios no. Lo que dice Dios es perfecto, lo que dice Dios es absoluto. Él no tiene que decir o cambiar, porque lo que Él dice es correcto y siempre será correcto. Si lo dijo en Génesis es correcto, si lo dijo en el año 30 es correcto, y si lo está diciendo en el 2024 sigue siendo correcto, pero será siempre lo mismo. Ese es el principio de que yo soy Dios y no cambio, y que el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Entonces, bajo ese principio, Dios, desde el mero principio, ha utilizado profetas. ¿Qué significa la palabra profetas? Primero, es un oficio por medio del cual Dios lidia con su iglesia. Un oficio es un ministerio. En el Antiguo Testamento, Dios lidiaba con este oficio. Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo. Entonces, Dios no le hablaba directamente al pueblo. Dios no llegaba hablándole a todo el mundo él directamente, porque Dios tenía una regla. Leímos en Amós del Antiguo Testamento 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces, eso tenemos que entenderlo, que Dios tiene una regla, que Dios, para hablarle al pueblo, Él utiliza, podríamos decir, que el oficio primero del profeta. Y lo que Él le va a decir al pueblo, primero se lo dice al profeta, un profeta elegido, un profeta predestinado y un profeta vindicado. Vindicado es que es escritural, que realmente es enviado. Entonces Dios le habla a este profeta y ese profeta envía el mensaje o da el mensaje al pueblo. Dios le habla al profeta y el profeta le habla al pueblo. Así como sucedía en
Israel con Moisés. Dios no le hablaba desde la nube al pueblo, a todo el mundo, reúneme a todo el mundo, y Dios hablaba y todo el mundo estaba aquí abajo escuchando. Dios hablaba con Moisés y Moisés bajaba y le decía al pueblo lo que Dios le decía. ¿Me entiendan, hermano? ¿Y quién estableció esa forma? Dios. No fue el hombre, ni nadie le impuso a Dios hablar primero a los profetas. No. Y quedó establecido que Dios hablaría siempre que Dios tendría un mensaje para sus hijos, para la iglesia, para el pueblo, para los creyentes, lo haría por medio primero del profeta. ¿Me entienden, hermano? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, que si Dios está aquí, supongamos que yo soy Dios, supongamos, y estoy aquí en esta posición, si yo como Dios o Dios va a dar un paso hacia adelante, Él no puede dar el paso por sí mismo así. Si ese paso afecta al pueblo. Entonces, si Dios va a dar un paso hacia adelante, Él tiene primero que llamar al profeta y decirle, voy a dar un paso hacia adelante, dile al pueblo que voy a caminar, voy a dar un paso hacia adelante, algo que tenga que ver con el pueblo. Entonces el profeta va y le dice al pueblo, anuncia. Entonces un profeta es un mensajero. Entonces él le anuncia al pueblo, Dios va a caminar, Dios va a dar un paso hacia adelante, porque ya Dios se lo dijo. Y cuando Dios se lo dice al profeta y el profeta se lo dice al pueblo, entonces ahora sí Dios da el paso. ¿Entiende entonces Amós 3:7? ¿Qué dice Amós 3:7? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que primero enseñe, sin que primero muestre, sin que primero anuncie su secreto a sus siervos los profetas. ¿Me están entendiendo? Es la manera que Dios escogió. ¿Quién la escogió? Dios. Entonces un profeta es un mensajero. Un profeta es un mensajero ¿de quién? De Dios. Y si es profeta, tiene que tener un mensaje de parte de Dios. Yo no puedo llegar aquí o alguien no puede llegar y decir, yo soy profeta de Dios y no tiene un mensaje de Dios. Porque Dios utiliza al profeta es para enviarle un mensaje a su pueblo, para enviarle un mensaje a su iglesia, a sus hijos, de la voluntad perfecta de Él. ¿Me entienden, amor hermano? Entonces, si Dios es el mismo de ayer, de hoy y todos los siglos, y si Jehová no cambia, si Él utilizó profetas en el Antiguo Testamento, ¿no utilizó a profetas? Moisés no era un profeta, Isaías no era un profeta, Ezequiel no era un profeta, Jeremías no era un profeta, Daniel no era un profeta. Y todos esos hombres podemos mirar cómo Dios los utilizó hablando a ellos y ellos hablando al pueblo. Si Dios obró de esa manera en el Antiguo Testamento y finalizó el Antiguo Testamento con un profeta, ¿cuál fue el último profeta del Antiguo Testamento? Juan el Bautista. El último, no se me distraiga, el último profeta del Antiguo Testamento era Juan, el del Antiguo. Y entonces muchas personas se confunden, estudiosos incluso, lectores incluso, y dicen, pero es que la Biblia dice que la ley y los profetas hasta Juan. Entonces toman esa escritura para decir, ya no hay más profetas, porque todos los profetas hasta Juan. Pero él está hablando del Antiguo Testamento. Los profetas y la ley hasta Juan. Pero después viene el Señor Jesucristo y empieza el Nuevo Testamento. Entonces, si Él es Dios y no cambia, y si Él utilizó profetas en el Antiguo Testamento, tiene que utilizar profetas en el Nuevo Testamento. Porque si no utiliza profetas en el Nuevo Testamento, entonces cambió. Entonces está cambiando, está modificando sus modos y sus formas. Entonces está quebrantando su palabra. Entonces se dio cuenta que no era la manera correcta en el Antiguo Testamento y lo está corrigiendo en el Nuevo Testamento. Entonces Dios no es perfecto. ¿Me está entendiendo? Si Dios en el Nuevo Testamento dice, no voy a utilizar más profetas, entonces Él no es el mismo de ayer, de hoy y todos los siglos, y entonces Él sí cambia.
Porque en el Antiguo Testamento utilizaba profetas, pero en el Nuevo ya no va a utilizar profetas. Entonces no es de esa manera. Si él utilizó profetas en el Antiguo, también tiene que utilizar profetas en el Nuevo. Entonces el profeta de todo el centro es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era el cumplimiento escritural de Malaquías 3:1. Estamos ahí, Malaquías, vamos a leerlo. Malaquías, no lo hemos movido de ahí. Malaquías 3:1, ¿qué dice? Pero esto es Antiguo Testamento. Malaquías fue un profeta menor, miren, fue hasta un profeta menor, que profetizó, porque tiene solamente 4 libros, que profetizó 400 años antes que el Señor Jesucristo viniera. 400 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. ¿Perdón? Malaquías 3. Malaquías tiene solamente 4 capítulos. 4 capítulos. Un libro pequeñito, pero era tremendo profeta. Porque Dios le dijo a Malaquías, este profeta, 412 años antes que viniera el Señor Jesucristo, Dios le dijo a este profeta que iba a enviar a Juan el Bautista y que iba a enviar el espíritu de Elías en el tiempo del fin para los gentiles. ¿A quién se lo dijo? A este profeta. ¿Y dónde se lo dijo? Vamos a leerlo. Malaquías capítulo 3, ¿qué dice? He aquí, yo envío mi mensajero. Présteme atención. Cuando un profeta de estos del Antiguo Testamento, o uno de estos profetas que estamos viendo aquí, está hablando, no es su pensamiento, no es lo que él quiere decir, es lo que escuchó de parte de Dios y él lo dice. Entonces, aquí el que está hablando, utilizando Dios a Malaquías, es Dios. O sea, el mensaje es de Dios. Él es un instrumento, él es un profeta. He aquí, yo envío mi mensajero. ¿Quién está diciendo eso? ¿Malaquías o Dios? Exactamente, porque él es un mensajero. El cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Vamos a dejarlo hasta allí. Entonces fíjense, Antiguo Testamento, último profeta prácticamente, o penúltimo profeta, porque el último fue Juan el Bautista, pero aquí Dios está diciéndole a Malaquías que iba a enviar su mensajero antes que va a anunciar la venida del Señor. Mensajero es un profeta. Malaquías lo dijo. Cuando un profeta habla, está hablando de un evento que va a suceder en el futuro. Malaquías está diciendo, aquí yo voy a enviar mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Me entiendes? Eso fue lo que Dios le dijo a Malaquías. Y Malaquías lo dijo. ¿Y quién era ese mensajero? ¿De qué estaba hablando la Biblia ahí? ¿De qué estaba hablando el Señor ahí? ¿Quién era ese mensajero que tenía que manifestarse? Porque Dios dijo, vamos a leerlo de nuevo, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿A quién se estaban refiriendo? Tiempo futuro. A Juan el Bautista. 412 años después. Se está refiriendo a Juan el Bautista, que fue el último profeta del Antiguo Testamento. Esta escritura, Malaquías 3:1. Pero ¿y por qué tengo que creerlo, hermano Robinson? ¿Porque usted lo dice? No porque yo lo digo, porque la Biblia lo dice. En todo caso, aquí hay una profecía que tiene que cumplirse, ¿sí o no? Porque aquí dice,
he aquí yo envío a mi mensajero. Eso se tiene que cumplir. Porque ¿cuáles son las características de un profeta verdadero? Que lo que dice se cumple. Un profeta verdadero no puede hablar y no cumplirse. Se tiene que cumplir lo que él dice. Entonces, en Deuteronomio capítulo 12, dice así. Capítulo 13, Deuteronomio capítulo 13. Mire lo que dice. Aquí es Dios hablando por medio de Moisés, diciendo o indicando cuáles serían las características de esos mensajeros o de esos profetas. Entonces en el verso 3, en el capítulo 13 dice así de Deuteronomio: cuando se levanta en medio de ti, ¿qué dice? Un profeta, o sea que se va a levantar, ¿verdad? Cuando se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, que también es profeta, o sea, Dios se le manifiesta por sueños, y te anunciare señal o prodigio, algo que va a suceder, soñé esto, se tiene que cumplir. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, soñó algo y lo anunció, porque dice que es profeta, y lo que soñó o lo que escuchó se cumplió. Entonces mire lo que dice Dios. Y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, después de eso, se cumplió la señal, se cumplió el prodigio, pero después de eso, mira lo que dice la palabra. Después que se cumplió el anuncio, la señal, y te dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosle. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Deje de leer y présteme atención. Estas son las indicaciones escriturales que Dios está diciendo, que tiene profetas verdaderos, pero también hay profetas falsos que se levantan diciendo que tienen un mensaje de parte de Dios y que son profetas. Entonces Dios te está diciendo aquí, si se levanta en medio de ti un profeta anunciando una señal y un prodigio, ¿qué dice? Eso se puede cumplir, pero debes de estar atento al mensaje que te va a dar para ver si es escritural o si no es escritural. Porque si un profeta de Dios, entre comillas, anuncia una señal, un milagro, y se cumple, pero después que se cumple la gente dice, oiga, tremendo, gloria a Dios, mira, ve, el profeta dijo esto y se cumplió, pero después tiene que venir algo, el mensaje, y en su mensaje, si él dice, vamos y adoremos a dioses extraños, vamos y adoremos a otros dioses, o sea, fuera de Dios. ¿Qué está diciendo Dios acá? Estoy probando para ver sus corazones, si me amáis, si conocéis las características del profeta. Entonces, lo importante no es la señal, lo importante no es el prodigio, lo importante es el mensaje que viene después de la señal o el prodigio. Porque el mensaje tiene que llevarte es a Dios, no a cualquier Dios. Entonces, los profetas de hoy que se levantan, hay señales, hay milagros, y la gente está asombrada de eso y no le presta atención al mensaje. Y están enseñando cosas que no corresponden. De eso hablaremos después. Entonces dice aquí, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, verso 4 de este capítulo 13 de Deuteronomio. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? Por medio de los profetas, si son genuinos y verdaderos. Entonces dice el verso 5, tal profeta o soñador de sueño ha de ¿qué? De ser muerto, porque es falso. Esto era en el Antiguo Testamento. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó,
que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Mi recomendación. Hoy es el tiempo donde más profetas hay, dicen que son profetas, y a veces ni siquiera lo que están diciendo se cumple. Pero ni si se cumpliese, ese no es la señal para yo determinar si es verdadero o es falso. ¿Cuál es la señal para determinar si es un profeta verdadero o falso? El mensaje, la enseñanza. Si te trae una enseñanza diferente a la escritura, diferente a la palabra, no es un profeta, es un falso profeta. ¿Se acuerdan de Moab? ¿Cómo que se llama el profeta? De Moab, que se levantó en Israel contra Moisés. Ese era vamos a buscarlo aquí en número, para que vean ustedes esto de los profetas. Hoy más que nunca, porque la gente o no quiere creer a los profetas, pero es que el hecho de que hayan profetas falsos no significa que no hayan profetas verdaderos. Hay profetas verdaderos, pero nosotros tenemos que identificar cuáles son los verdaderos de acuerdo a lo que la palabra nos dice y cuáles son los falsos. Número Balán. ¿Se acuerdan de Balán? Se me olvidó el nombre de Balán. Era un adivino, era un soñador de sueño y lo contrataban. Y no lo contrató el rey de Moab para que maldijera al pueblo de Israel. Es decir, que la maldición que él podía dar se cumplía. Podía maldecir, pero Dios no lo permitió. Dios le convirtió la maldición en bendición. Pero era un profeta, pero era un profeta falso, porque estaba profetizando en contra de Dios, en contra de su palabra. Entonces eso es para que podamos entender que hay profetas falsos, pero no significa que entonces no creamos en el oficio de profeta, porque es que hay falsos, pero también está el verdadero, el genuino. Que hay muchos falsos, pero Dios te está dando las indicaciones para que identifiques cuál es el falso y cuál es el verdadero. ¿Cuál es el falso? El que trae promesas, trae señales, se cumple lo que hace, se cumple, pero cuando da el mensaje, es un mensaje que te lleva contra la palabra, diferente a la palabra. Ejemplo, profeta del Nuevo Testamento. Yo soy profeta y mañana va a llover. Por un ejemplo, puede ser cualquier señal. Y llueve. Bueno, adivinó, le pegó. Yo soy profeta y está lloviendo y mañana va a dejar de llover, cualquier cosa como esa, y todo lo que está diciendo se está cumpliendo. Oiga, la gente oiga, este es tremendo profeta, mira, todo lo que ha dicho se ha cumplido. Pero entonces la señal se cumple, pero el mensaje llega y te dice: vamos a ordenar aquí una mujer pastora, aquí en nuestra iglesia. Vamos a ordenar una pastora. Uno dice: ven acá, pero si la palabra dice que no hay pastoras. Porque un profeta no puede contradecir a otro profeta. Y el apóstol Pablo dice que no permito a las mujeres enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sobre el varón. ¿Me está entendiendo? Es un ejemplo solamente. Entonces, y son los del Nuevo Testamento. Y dicen que son profetas. Y de pronto se están cumpliendo señales. Pero la palabra es contraria. Entonces Dios te está indicando cuándo o cómo identificar a un profeta verdadero de un profeta falso. La señal tiene que ser correcta. Pero también tiene que ser correcta la enseñanza o el mensaje. ¿Me entiende, amado hermano? En Deuteronomio 18, Deuteronomio 18 dice así: voy a leerlo desde el 15.
Deuteronomio 18:15. Mire, esto es necesario que le presten atención. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos tiene que establecer, para que no andemos como personas que nos engañen. Tenemos que conocer por las escrituras lo que la palabra dice. Dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Está hablando Moisés. Moisés era un profeta. Pero Moisés era un profeta verdadero o un profeta falso. ¿Será que Moisés era verdadero o era falso? Porque Moisés tenía señales, pero también llevó el pueblo, fue por el mensaje que Dios le dio y lo llevó de acuerdo a lo que el Señor le dijo. Dios lo vindicó, Dios lo probó y no se apartó. Entonces Moisés era un verdadero profeta. Entonces Dios dijo por medio de Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, Dios, Jehová tu Dios, a él oiréis. Dios está diciendo aquí que se van a levantar profetas, que Dios los va a levantar y que a ese profeta lo tenés que oír. Pero ya tú sabes, porque en el 13 te dijo cuál era el verdadero y cuál era el falso. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, ¿yo qué? Le pediré cuenta. Entonces se da cuenta que el hecho de que hayan profetas falsos no significa que cuando se levanta el verdadero nosotros no le creamos y digamos: no, yo no le voy a creer porque hay muchos falsos. No, Dios te está dando la manera de identificarlo, pero tenemos que obedecer, tenemos que creer al profeta verdadero. Cuando yo veo que está trayendo un mensaje correcto, escritural, porque yo voy y lo reviso si es escritural, lo que está diciendo es de acuerdo a la palabra, no es contra la palabra. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, la presunción es que está hablando, y entonces para nosotros identificar si es o no es, mire lo que dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. Se levanta uno y dice: yo soy profeta, pero Dios no lo mandó, porque Dios tiene que mandarlo. Pero se levantan y dice: yo soy profeta. Él cree que es un profeta y se pone a decir que es profeta. Mira lo que pasa aquí. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Volvemos a lo mismo, pero está diciéndolo acá en el capítulo 18, así como lo dijo en el 13. Se levanta profeta y está hablando en nombre de Jehová, pero si está hablando en contra de Dios, ¿qué dice la palabra? No es mandado por mí, yo no lo he enviado. Manera fácil de identificarlo. Entonces dice que tenía que morir, y allá las leyes eran más tremendas. Hoy hay bastante profeta porque la ley no es tan estricta como allá. Si la ley fuera estricta, créanme que un poco de profetas estuvieran muertos al día siguiente. ¿Entiendes? Entonces él dice aquí en el 21: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? ¿Cómo sabremos si es Jehová o no es Jehová, si es Dios o no es Dios? ¿Cómo sabremos? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. ¿Sí o no? Es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengáis temor de él. Dijo que iba a suceder algo y no se cumplió. Pero la pone más difícil. ¿Y si se cumple? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Estar pendiente al mensaje. Porque algún mensaje te va a dar. Todos los profetas que anuncian señal y se cumple, algún mensaje viene después. Entonces, ahí es donde tenemos que estar pendientes. ¿Cuál es el mensaje?
¿Qué te está enseñando? ¿Qué te va a decir? De acuerdo a la enseñanza, fíltrala por la palabra. Si no es escritural, falso profeta. Si es escritural, sigamos escuchándolo y tenemos que obedecer y tenemos que oírlo porque tiene señal, pero también tiene palabra correcta. Entonces, si es enviado por Dios. Entonces, esa partecita es importante. Profetas, estamos en este capítulo de profetas, don perfecto. Fíjense que en el Antiguo Testamento Dios establece el modelo de este oficio para hablarle a sus hijos. Entonces, en el libro de Segunda de Crónicas, 20:20, Segunda de Crónicas, eso es Antiguo Testamento, está antes de los Salmos. Segunda de Crónicas 20:20. Josafat no era profeta, Josafat era un rey. Pero mire lo que él como rey conocía la palabra, esta que estamos leyendo. Segunda de Crónicas 20:20 dice, Josafat estaba en un combate, estaba peleando con otra nación y él mandó a buscar al profeta, porque Dios establecía profetas. Y él dice, el rey dijo acá en el verso 20 del capítulo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, Josafat con su ejército que iban a librar una batalla. Salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Me está entendiendo? Entonces, fíjense cómo la palabra sigue vindicando el oficio de los profetas que son importantes dentro de la economía de Dios, porque Dios lo estableció de esa manera. Y fíjense que estamos hablando en el Antiguo Testamento. Dice, entonces en Malaquías 3, habíamos quedado. ¿En qué quedamos cuando hablamos de Malaquías 3? El penúltimo profeta, ya se está acabando el Antiguo Testamento. Y está Malaquías, que es el penúltimo profeta del Antiguo Testamento. Pero Malaquías habló, Dios habló por medio de Malaquías y dijo, mensajeros enviaré. Malaquías 3, la que leímos ahorita. Entonces, esa escritura se tenía que cumplir. ¿Me entiendes, amor hermano? Lo que estaba diciendo ahí Malaquías se tenía que cumplir. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. O sea, un mensajero que iba a preparar el camino de Dios, cuando Dios viniera. Lucas, ahora sí entramos al Nuevo Testamento. Lucas, más al antiguo, de Malaquías, 2 libros, porque después de Malaquías viene Mateo, después de Mateo viene Marcos, y después de Marcos viene Lucas. Lucas, capítulo 3, vamos a leerlo primero en el capítulo 1. Vamos a leer Lucas capítulo 1, verso 39. Lucas 1, verso 39. Antes de leerlo, para no leer tantas escrituras, porque es larga, les voy a decir de qué vamos a leer. El ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo que iba a concebir y que iba a tener un niño. El ángel Gabriel se le apareció a Zacarías y le dijo que Elizabeth iba a tener un hijo. Zacarías y Elizabeth son los papás de Juan el Bautista. Pero Elizabeth era estéril, no podía tener hijos y ya era avanzada en edad. Igual que Zacarías. Y Zacarías estaba en el templo ministrando. Pero recuerda que Malaquías había dicho que Dios iba a enviar su mensajero. O sea que tenía que cumplirse esa escritura. Entonces Dios escogió a Elizabeth. Y le dijo que a Zacarías, el sacerdote, que iba a tener un hijo por medio de su esposa. Entonces cuando ya esas cosas sucedieron y María ya había recibido la visita del ángel, dice en el verso 39, en aquellos días
levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando el ángel le dijo a María que ella iba a concebir, le dijo, y Elizabeth, tu pariente, también está embarazada y este es el mes sexto para ella. El mismo ángel le dijo eso. Entonces por eso Elizabeth fue corriendo o fue a visitar a Elizabeth, su pariente. Y entonces en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Solamente por lo que María le dijo cuando la saludó, la criatura, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. De ahí donde sacan la oración de la Virgen María, los católicos. ¿Por qué se concede esto a mí? Está diciendo María, Elizabeth, bajo la unción del Espíritu Santo, porque recuerde, recibió el Espíritu Santo. Entonces Elizabeth está diciendo, bendita tú, y dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, porque María era la madre de ¿quién? Del Señor Jesucristo, y ella ya estaba también encinta, porque el ángel le dijo que iba a quedar embarazada. Se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Tenía 6 meses de embarazo. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, también bajo la unción del Espíritu Santo. Mire lo que dice, esto es el Espíritu Santo hablando. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres. ¿Por qué? Porque ahí le está dando la promesa del nacimiento del Señor Jesucristo. De la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. O sea, María la acompañó hasta que dio a luz Elizabeth. Cuando Elizabeth parió, esa es la palabra correcta, o dio a luz a Juan el Bautista, miren lo que pasó. Está allá el Antico. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, porque recuerde que era anciana y no podía tener hijos, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre. Le decían a Juan el Bautista con el nombre de su papá, Zacarías. Le estaban diciendo Zacarías, pero él no se iba a llamar Zacarías porque el ángel le puso el nombre. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Y dije, pero si tú no tienes ningún pariente que se llame Juan. Y recuerde que Zacarías, cuando le preguntó al ángel que cómo podría él saber si era de verdad, si era cierto, el ángel le dijo, por cuanto no creíste al anuncio que te estoy dando, quedarás mudo. ¿Ves? Entonces aquí la gente está diciéndole al niño recién nacido, Zacarías, Zacarías. No, dijo María, no, se llama Juan. Entonces preguntaron por señas a su padre, a Zacarías, porque estaba mudo. Tenía 9 meses de estar mudo. ¿Cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron, porque el ángel le dijo a Zacarías que tenía que ponerle Juan a su hijo.
Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios, es decir, profetizó, vino el Espíritu sobre él, sobre Zacarías, y empezó a hablar, a profetizar, y dijo Zacarías, el papá de Juan. Juan estaba pequeñito. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Preguntaban, tremendo todo esto que está sucediendo. ¿Quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con el niño, con Juan el Bautista. Perdón, sí, con el Juan el Bautista. Pero mira lo que dijo Zacarías, porque estamos mirando lo que dijo Malaquías respecto al mensajero de Dios que tenía que venir. Entonces Zacarías dijo, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo en ese momento, y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, se refirió a su hijo, pero estaba bajo la unción del Espíritu Santo, estaba profetizando, y no eran sus palabras, no eran sus pensamientos, era Dios hablando a través de Zacarías, y le dijo a su propio hijo, y tú, niño, ¿y tú, niño qué? Y todo el mundo estaba así, mirando que iba a profetizar, y le dijo, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. No es porque yo lo digo, es porque la palabra lo dice. Ya no iba a haber más profetas del antiguo, porque ya lo que dijo Zacarías estaba cumpliendo aquí. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿No fue lo que dijo Malaquías 3 acá? Que enviaré a su mensajero para preparar su camino. Pues el Espíritu Santo que habló en Malaquías estaba hablando aquí en Zacarías 400 años después. Y era la misma profecía, porque Dios no se contradice. Un profeta no echa por tierra lo que dice otro profeta. Entonces estaba diciendo que la profecía de Malaquías se estaba cumpliendo aquí en este momento en Juan el Bautista. Entonces Malaquías 3 es Juan el Bautista, que sería el mensajero de Dios con el espíritu de Elías para los judíos, pero habla de dos mensajeros. ¿Recuerdan que hablamos el martes? Estábamos un poquito como corriendo, pero hablamos del mensajero. Si Dios tiene un mensajero, Elías, en el Antiguo Testamento, y Dios no cambia, y para anunciar su primera venida utilizó un profeta llamado Juan el Bautista, y en el Nuevo Testamento dice que tiene que venir por segunda vez, tiene que haber un profeta también que anuncie su segunda venida. Porque Dios no cambia, porque sus modos no los cambia, ¿me entienden, amado hermano? Pero como ya es tarde, vamos a dejarlo en continuará para la próxima lección, que puede ser el martes y el jueves. Pero no nos perdamos, porque Malaquías, que habló de Juan el Bautista, también habló en el capítulo 4 del profeta para los gentiles, para nosotros, ya no para Israel, sino ahora para los gentiles. Y de eso estaremos hablando si el Señor nos los permite. Póngase de pie y vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, ante tu presencia santa y bendita queremos llegar una vez más para darte la honra, la gloria por siempre. Señor, pedirte que nos perdones las faltas, los errores y que nos ayudes, porque solamente tu palabra nos abre el entendimiento, nos ilumina, nos impacta, nos inspira y nos permite, mi Señor, ubicarnos correctamente en el mensaje de la hora, mi Señor, que no estamos presumiendo, que no es una presunción, sino que es tu palabra hablada, colocada en el lugar que se corresponde. Ayuda a tus hijos ahora, mi Señor, te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias, mi Señor. Amén, amén y amén.
Que el Señor Jesucristo les bendiga. La invitación es para el domingo, que vengamos temprano, que invitemos a alguien a las visitas que tenemos. Dios las bendiga y las esperamos el domingo también, de la misma manera.